Hernán Beltramo Ríos, profesor en tecnologías. Así es, profesor en tecnologías, actualmente desempeñándome como jefe distrital a cargo de Coronel Rosales. Casi nada, te diría. Casi nada, y un montón al mismo tiempo. Y un montón de Este, recorriendo un camino que me sorprendió, una propuesta que acepté, un desafío nuevo en mi carrera docente, con un impacto bueno en la educación rosaleña. Bien, ya vamos a ir por esos lados. Ahora, vos sabés que lo que nos convoca acá es empezar a celebrar los 40 años del instituto, y la consigna para llegar a este momento de la entrevista es traer algún objeto que represente tu paso por la vida del instituto, el paso del instituto por tu vida, algún objeto que sea significativo y que quieras contarnos un poco sobre él o sobre ellos. Sí, me tomé el atrevimiento de, de alcanzar dos objetos que entran tranquilamente en el espacio que ustedes han delimitado, porque tiene un límite ese fanal, por lo menos físico, o el menos físico. En este caso, en aquellos años, hablando propiamente del instituto, en aquel profesorado de tecnologías con orientación electrónica, nos tocaba cursar, éramos un curso muy pequeño, eh, y la escuela tenía los espacios contados, acotados y designados. Y de común acuerdo habitamos lo que es para la cursada la misma cocina que es hoy, ¿no? O sea que éramos 5 alumnos en los últimos años, no estuvimos solamente en el último año, sino que en el tercer y cuarto, al menos en la cocina, y el docente que nos tocaba según la materia cursando en ese espacio, y éramos 6 en realidad, porque obligadamente al estar en la cocina la compañía del mate no era necesaria, era obligatoria, ¿no? Y se convirtió en un compañero más de aquellas tardes, noches largas de cursado de profesorado. Bien. Y también trajiste un segundo objeto. Sí, te decía, me tomé el atrevimiento de traer un segundo objeto por allí que incluye y excede lo que es este instituto. Es un objeto que me dio la directora nos dio en realidad como bienvenida al año lectivo 2025, la ex directora de la escuela primaria número 4 de acá de Coronel Rosales, que ya no está más entre nosotros, a los pocos días de aquel acto ya no estuvo más, y me quedó como compañera ese presente que nos dio, en particular una lapicera que la dejé en el auto, y cuando surgió esta idea de acercarme por los 40 años, gracias a la invitación de ustedes, sentí que también podía ser un momento para desprenderme de aquel objeto que lo sentí como, a esta lapicera en particular, como una transmisión de algo, de un algo, ¿no? Así que nada, va a ser parte también de este espacio, si ustedes me lo permiten, claro. Sí, por supuesto. Te invitamos a colocarlo en el canal. En la misma bolsita original que me lo entregaron, acompañado por la bombilla exacto, de cursada. Me permito entonces colocarlo aquí. Sí. Hernán Beltramo, trayectorias exitosas, si las hay. ¿La palabra éxito te acompaña? No, 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 no. Pero es una palabra que no suelo utilizar, A veces, como en otras cuestiones de la vida, más allá de los esfuerzos individuales, los esfuerzos colectivos, hay cuestiones que se van dando y a veces no. Y en algún momento, cuando se fueron dando algunas cuestiones, fui eligiendo. Y elegir estar, por ejemplo, como también podía haber dicho que no en algún momento. Pero bueno,
nada, se dieron ciertas circunstancias, ciertos desafíos que, digamos, me parecieron importantes, los consideré importantes, muy importantes, sigo considerando. Mirar a un alrededor, porque uno no camina solo, y decir que sí. Y bueno, en primera instancia ser un orgulloso egresado de esta institución de la educación pública, y en segunda instancia quien me consideró para ofrecerme sentarme en el lugar que estoy sentado en educación y yo haber aceptado. Entre eso pasaron 26 años, por supuesto, ¿no? Así que aquí estamos. Contame, contame ese Hernán Beltramo Ríos que entró al instituto a estudiar un profesorado. ¿Cómo llegó acá? Contame la evolución de ese Hernán hasta convertirse en un profesor. Bien, 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 bien. Como la mayoría de mis compañeros, ya ejercíamos la docencia y no éramos profesores. Porque la mayoría de mis compañeros y yo venimos de la educación técnica, que por ahí tenía en aquel momento un contexto distinto, que nos permitía dar clases, pero que nos faltaban herramientas. Y con la apertura de este profesorado, que fueron 2 cortes, yo estuve en la segunda corte, nos permitió adquirir esas herramientas y ya fijar una posición mucho más sólida dentro de lo que es la educación técnica y la educación en general, ¿no? Con esas herramientas pedagógicas que nos estaban faltando. Así que bueno, recorrimos ese profesorado, te diría vertiginosamente, porque teníamos algunas competencias ya y otras cuestiones que ajustar, por supuesto, ¿no? Muchas que ajustar. Así que bueno, comparto todavía con algunos compañeros que no se han jubilado, jóvenes que no se han jubilado, todavía algunas reuniones y espacios de trabajo. Te recibiste de profesor y si bien ya estabas dentro del sistema educativo, fuiste avanzando, rendiste para director, para inspector. ¿Cómo fue cada uno de esos estadios? Bien, bien. Tuve casi 16, 17 años frente a alumnos como docente, ciclo básico, educación técnica. Siempre históricamente se tardaba mucho en titularizar, así que muchos estuvimos casi 1 lustro, 2 lustros, 3. Listo. Y titularizamos y eso por allí nos permitió avanzar en algún, quien lo deseó, ¿no? Porque también es válido elegir quedarse en las aulas, por supuesto, y bueno, ahí me permití empezar a ocupar otro tipo de espacios, desconociendo por allí si me iba a ir bien o no tan bien, y permitiéndome reinventarme, porque creo que los docentes cuando por allí toman un cargo jerárquico en particular, se terminan reinventando, necesitan hacerlo. Y acompañé todo ese proceso también siendo un referente de la región dentro de la educación técnico profesional, que era básicamente una persona que monitoreaba la educación técnico profesional en todas sus aristas. Fui propuesto y en algún momento era una cuestión que me generaba otra mirada, y esto de observar, monitorear la educación técnica, agraria, porque ya se fue abriendo también un poquito el abanico, formación profesional, superior técnica, desde Patagones hasta Montehermoso, lo que es la región educativa 22, que compone Patagones, Montehermoso, Rosario, Bahía Blanca y Villarino. Y así estuve casi 10 años haciendo mucho territorio, con una pandemia encima. Sí, exacto. Que también tuvo su particularidad. Y bueno, después con el tiempo uno no se da cuenta y viene alguien de afuera que por ahí observa algo y no le dice que a uno que ha pasado muchos años, sino que ha adquirido mucha experiencia. Y fue lo que me pasó. Una sutileza. Sí. Pero lo tomé como una oportunidad también, y eso hizo que me reconsiderara esa experiencia para presentarle para un cargo de inspector luego, ¿no? Así que ese ha sido, a resumidas cuentas, los últimos 25, 26, 27 años de mi vida. Nos sigamos sumando.
Entraste al instituto, veías la formación pedagógica, seguramente en el instituto te veía o veía a esa carrera como un bicho raro, ¿no? Un instituto que normalmente se forma en geografía, historia, ciencias sociales, es una carrera docente con un fuerte impronta técnica. ¿Cómo fue eso? Y sí, 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 sí. Este, mm, sí, lo voy a decir porque lo dijiste vos, bicho raro. Por allí el perfil de instituto venía por otro lado. En su momento alguien aceptó la conducción de aquellos años, probar con esta propuesta, que fue muy limitada dentro de la provincia de Buenos Aires. Creo que entre 3 y 4 municipios solamente la tomaron, porque eran profesorados de 4 años, como los que se cursan actualmente. Con una carga horaria de infinitas horas, como las que se cursan actualmente. Y te decía, habíamos sido elegidos, distritalmente hablando, uno de los que me acuerdo era Quilmes, me parece que era Mar del Plata, Rosales, y yo no sé si había un cuarto, 3 eran seguros. Y fueron como una prueba dentro de la provincia de Buenos Aires, este tipo de profesorados duros. Es cierto que el instituto por aquellos años, por ahí tuvo que acomodar un poquito el cuerpo para acomodar el profesorado, pero los que cursamos también acomodamos el cuerpo para aprovechar ese andar que ya teníamos dentro de las escuelas técnicas, y a la falta de un laboratorio poníamos toda nuestra experiencia de los talleres de la escuela técnica, que la teníamos en la cabeza, y bueno, hacíamos algún que otro plano, algún que otro cálculo técnico, de iluminación, de cuestiones que le sirvieran a la institución, ¿no? Así que fue un ida y vuelta, pero una experiencia muy, muy linda, muy grata. ¿Qué te enseñó el instituto? ¿Qué me enseñó el instituto? ¿Qué me enseñó? El instituto fue un cambio de mirada, realmente, realmente. Un cambio de mirada no solamente en lo que es el ámbito docente, como te decía, veníamos transitando una docencia De oficio, casi. de oficio, conductista, del viejo querido Conet, y de repente, bueno, la mirada de lo pedagógico, de lo didáctico, de la política socioeducativa, de un montón de cuestiones que se fueron agregando, de la economía también recuerdo, nos cambiaba, por lo menos, creo que a mí me atravesó de esa manera, cambiar la mirada, creo que a mis compañeros también, y nos dejamos atravesar por eso, ¿no? No lo tomé como un tránsito en particular para llegar a algo que ya tenía, sino como para seguir sumando experiencias nuevas, no solamente conocimiento. Y creo que con el correr del tiempo fui bastante consecuente y coherente al respecto, porque en particular me permití darme oportunidades para ocupar otros espacios que, si no hubiera sido por aquellas herramientas que me dio ese profesorado, seguramente hubiera rengueado bastante más. Y bueno, en mi vida personal, creo que dignificó un montón de cuestiones. Dignificó y me permitió hacer un revisionismo también de mi pasado, de mi familia, de mi cuna, de donde vengo, lo cual, nada, lo engordó mucho más, lo reforzó, hizo que todo tuviera mayor coherencia. La escuela pública me dio mayor coherencia. La escuela pública me dio mayor coherencia. Sí, sí, sí. Y esta coherencia la llevas hasta hoy día siendo el encargado de gestionar, de mirar la educación pública en todo el distrito de Coronel Rosales. Sí. ¿Qué se siente eso? Sí, realmente creo que todos los que atravesamos alguna vez este espacio, este cargo en particular, este cargo en general y este cargo en particular, porque
tanto la jefa distrital anterior como yo, somos rosaleños. Somos rosaleños. Y ser rosaleño y estar a cargo de la educación del distrito de Coronel Rosales es trabajo de 24/7, sí, 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 y un poco más también. 16.121 alumnos de todos los niveles y modalidades, un gran equipo supervisivo de todos los niveles y modalidades, locales, áreales y de la región. Unas escuelas hermosas para trabajar, hermosas para recorrer, la mayoría de ellas con muchísima historia, y las que no tienen tanta historia las están escribiendo, y también se están transformando, porque el contexto ha cambiado y uno tiene que estar atento a ese cambio de contexto, ¿no? Yo, sentado en Murature 370, sillón de Muratures, sillón de la educación, tiene que estar atento a esos cambios vertiginosos de la educación, de estos tiempos, que no permiten mucha distracción. Sin ir más lejos, yo fui durante unos años inspector de todas las técnicas de la región, y cuando me corrí para sentarme en el distrito, para estar a cargo del distrito, ya sentía que los 15 días que me había corrido de lo otro ya le había perdido el tranco. Y eso denota una cuestión de esta dinámica de la educación, donde bueno, tuve que estar atento a otro tipo de cuestiones, a otras cuestiones mucho más concentradas, todos los niveles, todas las modalidades, niños de 1, de 2 años, adultos 70 y pico de años, todos en la educación pública, todos en Rosales. Todos acá, Todos todos acá. bajo tu responsabilidad pedagógica al menos. Pedagógica, exactamente. Que bueno, miro al costado y me siento acompañado. Hay, como se decía antiguamente, hay equipo. Todavía Hay se dice. equipo, todavía se dice. Hay equipo y hay un gran equipo. Y hay una gran historia docente en Rosales. Yo creo que eso también va decantando de una u otra forma. No voy a hacer un análisis sociológico de eso, pero si uno es un buen observador, se da cuenta de que venimos con una gran historia docente en Rosales y que nos hemos nutrido de eso, y quienes estamos ahora contextualizamos, y algún día nos iremos y vendrán quienes tengan que venir y ocuparán los espacios que tengan que ocupar, y tendrán que hacer la contextualización pertinente de ese momento, pensando también en una educación Rosales que, la verdad, y teniendo una mirada muy amplia dentro de la provincia de Buenos Aires, que se me ha permitido recorrer y yo me he permitido absorber ciertas cuestiones, ciertas observaciones. Creo que es un distrito muy lindo para trabajar, todos, auxiliares, docentes, preceptores, equipos de conducción, demás equipos, inspectores, jefatura distrital con todo el equipo de secretaria, nuestros administrativos. Es un montón de gente haciendo que las cosas sucedan, transformando, convencidos. Y por ahí esto, hoy que están tan de moda los grupos de WhatsApp, nosotros tenemos, por supuesto, y trabajamos para acelerar ciertas cuestiones sin moverlo de lo normado, sin movernos de lo formal, pero para darle otra velocidad a ciertas cuestiones, anticipándonos, y ahí se ve realmente el peso específico del trabajo de educación en Rosales. Se ve ahí. Y después se traduce en las aulas. ¿Con quiénes? Con nuestro principal sujeto de derecho, nuestros alumnos y nuestros alumnos. Como alguien decía, el mejor lugar donde, coincido, el mejor lugar donde pueden estar nuestras pibas y pibes es en las escuelas. Con todas las cuestiones que después la escuela tenga que resolver, los hallazgos, etcétera. Pero es el mejor lugar para nuestros pibes, para nuestras pibas, para nuestros estudiantes, y cercanos a la familia.
siempre, y hoy más que nunca, acercarnos a la familia. Así que bueno. No es extraño verte cuando vas a los actos digitales, cuando estás en encuentro con docentes, con algunos directores, no es extraño encontrarte tomando un mate. No, Lo haces como muy habitualmente. La pregunta es, ¿seguís yendo a la cocina a tomar mate? Como cuando cursabas. a la cocina de, por ejemplo, sí, sí, sí. Por ejemplo, en jefatura distrital, la mitad de las veces el mate lo preparo yo. La mitad de las veces el mate me lo preparo yo. Voy a decir, soy el primero que llega. Y el último que se va, seguramente. Y sí, 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 más o menos, más o menos. A veces arranco un poco más tarde, pero sí, no voy a decir una cuestión que todos los argentinos conocemos del mate, pero sin ser tan matero, me he permitido y he continuado con la compañía de él antes, durante el cursado, que era una materia más parecida ya al cruzarse en la cocina, y luego también, con todos los cuidados del caso, también con todos los cuidados del caso. Pero todavía voy a la cocina, pongo la pava, enciendo la hornalla y preparo matecito. 2 o 3. Y después llueven los llamados telefónicos, las presencialidades y un montón de cuestiones. Y otra cuestión también que me parece no menor, y al menos yo lo pienso, lo siento, lo vivo, son perfiles de trabajo. La proximidad de los inspectores en las escuelas. La proximidad de los inspectores en las escuelas. Haciendo su trabajo administrativo, muchas veces en solitario, a veces demasiado solitario, y otras veces estando allí, acompañando donde hay que acompañar, orientando, asesorando. Por eso es que vuelvo a lo que dijiste en un principio, que me has visto en varios lugares compartiendo algún mate. Yo no puedo, en particular, es una forma, solamente eso, es una forma de hacer gestión, y es con la proximidad, siempre cercano. Que no es que resuelva un montón de cuestiones, pero por ahí te permite una mirada distinta para reforzar ciertas cuestiones que llevarán a una posible solución, ¿no? Así que bueno, eso. Hernán, a seguir escribiendo la historia entonces, la historia de nuestro distrito. Sí, 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 sí. Hasta que tenga que retirarme, que ya dije que lo haré con el mismo silencio con el que llegué. Tratando de ser, como te decía en un principio, consecuente y coherente con algún tipo de cuestiones que uno se plantea para su vida y dentro de esta profesión, dentro de la educación pública, y es con la educación pública. Así que agradecido de este instituto, siempre, que fue una lucecita que se encendió y a la cual yo me permití acercarme y a la cual cada vez que me invitan por acto, por lo que fuere, ya le estaba preguntando recién por el próximo acto, para mí es gratísimo. Y fíjate cómo son las cosas de la vida, que el primer acto como distrital a cargo fue en esta institución. El acto distrital El Día de la Soberanía, del año pasado, que fue del año pasado. una Sí, super... Después habló y mucho. Muchísimo, parece. Entonces, fíjate qué bueno. Y llegar acá y tengo la foto custodiado por cuadros de mujeres históricas dentro de la educación, dentro de la historia de este país. Me acuerdo de Juana Zurduy, Macacha Güemes, Julita Lantelli, puede ser, ¿no? bueno, había varias. Santa María. Sí, sí. Nada. A veces hay cosas que no se explican y se explican por sí solas con el devenir de los años. Estoy donde quiero estar.
Y eso es fantástico. Es No hay fantástico. nada que lo realice mejor a alguien que estar donde uno quiere estar. Exactamente. Estoy donde quiero estar. Hernán, la última, y no te molesto más porque tenés una agenda que seguro es apretadísima. Estamos pidiéndole a todas las personas que entrevistamos un deseo para los próximos 10 años del instituto, para cuando cumplamos las bodas de oro. Bien, padre. Un deseo. ¿Lo tengo que decir ese deseo? Sí, por supuesto. ¿O no? Bien. Yo creo que el instituto ha adoptado una gimnasia en los últimos años en cuanto a sus carreras tradicionales y otras que se han ido agregando. Y un deseo sería conservar lo que hay que conservar y cambiar lo que haya que cambiar. Porque yo sé que esta institución, a través de su comunidad educativa, toda, se piensa mucho. Y creo que continuar pensando a los institutos docentes y técnicos, en este caso, es mi mayor deseo, que se continúe pensándolo como tal. Creo que impacta y de lleno en cuestiones como la calidad educativa y otro tipo de cosas. Muchísimas gracias, Hernán. No, a ustedes, como siempre.